¿Qué es la filosofía política?, nos preguntamos. En primera instancia respondemos, es el análisis de los actores, humanos y no humanos, y las estructuras que inciden en la partición, repartición y circulación del poder, con miras a la justicia. El análisis es textual, histórico y actual. La dimensión textual nos remite a una constelación de argumentos, problemas y observaciones. Dicha constelación aparece solamente para una actualidad que opera como un punto de vista. Los problemas están unidos por una mirada, la nuestra, pero también por elementos internos que garantizan una conectividad temática. Es espacial histórico porque todo ordenamiento político se lee por contraste, sea con el mismo en el tiempo, proceso, desarrollo, sea con otros, comparación en otra época o región. Es actual porque los textos y la historia no tienen otro sentido que comprender y eventualmente incidir sobre el orden del presente. Finalmente, el mero análisis del poder no basta para la filosofía política, porque ella posee, del modo más general posible, una orientación a la justicia. La filosofía política puede definirse de muchos otros modos: cómo debe actuar un individuo frente a su sociedad, cuál es el mejor sistema político, qué es la justicia, qué es una institución, qué es el poder, etc. Pero hay que hacer algunas anotaciones. En primer lugar, no hay ninguna prioridad, ni jerarquía entre el punto de vista individual o colectivo. La filosofía política se interroga precisamente por los cambios en los modos de distribución en el poder cuando se toma al individuo, al colectivo, a la sociedad o a la humanidad. Por esta razón, el individuo no posee ningún privilegio último. Se advierte que la política no tiene un suelo, sino diferentes niveles de organización, donde la definición misma de actor, sus posibilidades y grados de libertad son diferentes. La pregunta por los sistemas políticos, de raigambre aristotélica, ha sido el fundamento de la ciencia política contemporánea. Bobbio la define como el estudio de los fenómenos y las estructuras políticas, apoyándose en el estudio de los hechos. La definición deja ver que aquí las estructuras políticas son analizadas con referencia a investigaciones empíricas, lo que le da su impronta de ciencia. La filosofía no extrae teorías de los hechos, pero tampoco les dicta cómo deben ser. Más bien genera, a partir de la reflexión sobre múltiples hechos, la estructura conceptual que les da sentido y los conecta entre sí. Diremos entonces, en términos generales, que no investigamos un actor, o conjunto de actores, o una relación, sino los marcos o espacios en los que ellos se despliegan y entrelazan recíprocamente. Eso, sin perjuicio de la individualidad, cuando el nivel de análisis y las consecuencias políticas lo reclaman. Embeber los problemas en horizontes y entrelazar horizontes. Eso es, en breve, lo que puede hacerse hoy, si no se da uno por satisfecho con algunas observaciones interesantes e incluso importantes en el campo de la política. Es preciso hacer grandes preguntas, no por ibris, sino por exigencia conceptual, porque los grandes espacios conceptuales son lo único que permite lograr constelaciones que conecten hechos en primera instancia dispares y heterogéneos pero que, a la postre, se revelan como inseparables. Algunos dicen, las grandes preguntas conducen a pensamientos totalizantes y, de ahí, fungen como justificaciones para acciones totalitarias. Pero lo totalitario es justamente lo contrario: tomar la parte, homogénea, particular, y considerarla como el todo, que siempre es heterogéneo y conflictivo. Otros dicen, el pensamiento es impotente. Pero son los mismos que recomiendan no hacer grandes preguntas. La pregunta por la justicia es, en efecto, central a la filosofía política. No parece haber, para ella, concepto más alto. Sin embargo, la justicia está siempre referida al ejercicio y estructuración del poder. Lo justo es mucho más amplio: hay actos justos, pero también pensamientos justos, o descripciones justas. Podríamos decir que lo justo es otro nombre para la verdad. Es así que el análisis de la circulación del poder siempre se realiza sobre la base de la aspiración por la justicia. El mejor gobierno, cumplir la esencia del humano como animal político, la búsqueda de criterios no contingentes para el actuar, etc., todo ello supone un valorar. Pero este valorar no es un mero preferir una cosa sobre otra, un acto sobre otro.
La justicia solamente puede ser absoluta, incondicionada. Pero, al mismo tiempo, está enraizada histórica y geográficamente. ¿Cómo puede conciliarse lo absoluto con lo empírico? No se concilian, ni se reconcilian. Lo absoluto no es algo que se realice, un ideal a concretar, es el horizonte mismo desde donde se exige que los hechos tomen alguna dirección. La justicia es un espacio u horizonte que prohíbe la equivalencia absoluta de todas las conductas. Es decir, es la exigencia de no indiferencia. Pero esta exigencia no puede plantearse nunca en el aire, sino en el contexto concreto de las instituciones, formales e informales, que regulan los comportamientos recíprocos, de los unos con los otros. La cosa de la política es siempre cosa pública, res pública, dirimida en un espacio público, pero no por ello abierto y homogéneo. Toda cosa, se torna, eventualmente, cosa de disputa, sache ist streit sache. Toda disputa se decide a partir de una repartición de poder. No solamente quién gobierna y quién es gobernado, sino quién posee y quién no, quién tiene acceso a tal derecho y quién no. Es una partición y repartición de cosas, derechos, territorios, trabajos, que se refleja en las diferencias sociales de todo tipo. Pero pensar en la justicia no significa fantasear con el final de todos los conflictos. Los conflictos se procesan, sí, pero no conflictivo no se elimina. Ello se debe a una pluralidad irreductible de posiciones subjetivas, pero también a la multitud de tiempos y espacios en los que habitamos. Pero no hay nada humano que carezca de alguna forma, de algún orden, de algún patrón. Y más que una pugna entre orden y desorden, estamos siempre en la pugna de diferentes ordenamientos posibles. Estos ordenamientos pueden ser comprendidos, en primera instancia, como dispositivos. En una entrevista de 1977 Foucault define un dispositivo de esta manera. Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no dicho, estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos. Visto de cerca, resulta que todo lo que enuncia Foucault son instituciones, el derecho, la filosofía, las secretarías de gobierno, la ciencia, la moral y sus productos, pronunciamientos, reglamentos, dichos, silencios, sus edificios, sus modos de organización. Sorprende, por cierto, que Foucault no diga una sola palabra del mercado. Instituciones son también los bancos centrales, el FMI, el Banco Mundial, la OMS, la ONU, con sus decretos, sus informes, sus recomendaciones, sus préstamos. Ahora, hay instituciones formales e informales. Estas últimas son igual de importantes que aquellas, el mercado negro y su economía sombra, el tianguis, la corrupción, el narcotráfico, al igual que otras más nobles, como las tandas de oficina o las organizaciones barriales por mayordomías. Diremos entonces que un dispositivo podría ser la red que conecta diferentes instituciones, con sus actores, producciones y elementos materiales e inmateriales. Pero no es esto la sociedad. En efecto. Ahora, un dispositivo tiene también un sesgo específico, está dirigido a un conjunto de fines. Aunque todas las instituciones, aunque todos los actores, aunque todas las cosas se entrelacen, hay regiones, luchas, intereses particulares. Sin esta singularización no hay actores determinados, ni intereses, ni enfrentamientos. Así que el dispositivo es una red que regula las relaciones de poder en un sector de la sociedad. Un dispositivo es una estructura. Es la estructura que organiza una región de la sociedad. Esta estructura es una forma. Entonces, un dispositivo es una forma de organización del poder en una región de la sociedad. Aunque haya en política vencedores y vencidos, opresores y oprimidos, los dispositivos no están en manos de un actor singular que podría usarlos a su antojo. No hay propietarios de los dispositivos de producción y reproducción del mundo y víctimas de ellos. Cada dispositivo es, en sí mismo,
un campo de disputa, pero no todos los jugadores tienen los mismos derechos, no hay simetría. Es la sumatoria final la que decide la injusticia global. Cada institución lucha por mantenerse en su ser. Cada dispositivo busca mantener un funcionamiento social determinado. Cuando entra en crisis, trata de cambiar, pero manteniendo la distribución de ganadores-perdedores. Esto significa que cada dispositivo y conjunto de dispositivos produce y reproduce un modo de vida a partir de un determinado lazo social. Nos preguntamos ahora, ¿nos basta la idea de red para explicar los dispositivos y el funcionamiento de la sociedad en general? No, en tanto que una red es estática. Sin embargo, reconocemos que una red es un espacio. La circulación del poder a través de la circulación de cuerpos, mercancías, deseos, etc., no solamente obedece a redes, sino a espacios de muchas clases. Hay espacios de circulación, o trayectos, o modos de difusión o de concentración, modos de repartición o de distribución, segmentación o acoplamiento, etc. Los espacios son los emplazamientos donde cobran figura las formas de vida. ¿Cómo abordar entonces esos espacios concretos donde se configuran los modos de circulación y ejercicio del poder y donde se deciden los derroteros de la justicia? En el breve texto Les Heterotopies, France Culture, 7 de diciembre 1966, dice Foucault. No vivimos en un espacio neutro y blanco, no vivimos, no morimos, no amamos en el rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos, amamos en un cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y oscuras, diferencias de niveles, escalas, huecos, golpes, regiones duras y otras que se desmoronan, penetrables, porosos. Están las regiones de tránsito, las calles, los trenes, los metros, están las áreas abiertas, paradas de tránsito, cafés, cines, playas, hoteles, y luego están las áreas cerradas de descanso y hogar. Ahora, entre todos estos lugares que se destacan entre sí, hay algunos que son absolutamente diferentes, lugares que se oponen a todos los demás, que están destinados a borrarlos, neutralizarlos o purificarlos. Son una especie de contraespacios. Se trata de la idea de las heterotopías, espacios extraños, singularidades, que tienen una función particular en todo el resto de los espacios. Lo importante es que Foucault muestra, por primera vez, una topología diferenciada de la ciudad, hecha de retazos, de rincones, de nodos, de trayectos para la circulación, etc. La idea de heterotopías es, al respecto, una parte muy pequeña de aquello a lo que el texto apunta, una posible heterotopología o topología de espacios diversos entrelazados. Son espacios con valor estratégico. Pero su valor depende del análisis topológico general. En otro texto breve, de los espacios otros 1967, vuelve Foucault por esta preocupación espacial que tan esencial consideramos para la lectura precisa de la política, es decir, de la estructuración y circulación del poder, es decir, de aquella potencia que aumenta o disminuye la probabilidad de alguna conducta en sí mismo o de otros. No es control directo, ni siquiera en el caso de la violencia crasa y la explotación desvergonzada, sino siempre a partir de un conjunto de estrategias. En el esclavismo no solamente hay grilletes, sino también ideología. En el mercado no solamente hay explotación, sino también libertad para buscar trabajo, y ser despedido. El texto de Foucault dice: no vivimos en una especie de vacío, en el interior del cual podrían situarse individuos y cosas. No vivimos en un vacío diversamente tornasolado, vivimos en un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles los unos a los otros y que no deben superponerse. Me interesan, los emplazamientos, que tienen la curiosa propiedad de estar en relación con todos los otros emplazamientos, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se encuentran, por sí mismos, designados, reflejados o reflexionados. De alguna manera, estos espacios, están enlazados con todos los otros, y, contradicen sin embargo todos los otros emplazamientos. En cuanto a las heterotopías propiamente dichas, sería, una especie de descripción sistemática que tuviera por objeto, en una sociedad dada, el estudio, el análisis, la descripción, la lectura, de estos espacios diferentes, estos otros lugares,
Algo así como una polémica a la vez mítica y real del espacio en que vivimos. Esta descripción podría llamársela heterotopología. La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real múltiples espacios, múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles, especie de microcosmos. Pero aquí nos preguntamos, ¿por qué tendría más importancia el metro que el territorio nacional? Se trata del enfoque de Foucault, su micrología, su microfísica del poder. Pero una teoría política debería estudiar los grandes y los pequeños espacios y los tránsitos entre unos y otros, las fronteras de los países, la frontera entre colonias de una ciudad, la frontera de la piel y la frontera del látex que evita los contagios de ETS. Debe estudiar los espacios otros y mismos, pues lo que cuenta es la relación entre ellos. Si el espacio es ya heterogéneo en sí, lo otro no es una rareza, sino la norma. Por tanto, los espacios otros, son todos los espacios, o mejor, la relación de los espacios entre sí, heterología recíproca. Si hay espacios clave, espacios privilegiados, espacio de cruce o intersección, es por su ubicación. Es así que podemos tomar los dispositivos de Foucault si los entendemos como entrelazamientos de instituciones con el fin de producir y reproducir cierto orden social y su consecuente distribución y flujo de poder. Y podemos desarrollar su heterotopología en una topología del poder, cratotopología, si expandimos su análisis de espacios cotidianos a la espacialidad misma del ejercicio, distribución y organización del poder. Analizar los espacios, global y localmente, en su cualidad y cantidad, en sus diferentes niveles y en sus diferentes perspectivas, nos provee el espacio donde se inscribe el poder. Nos da los conceptos, las herramientas, la brújula para captar lo que, por otro lado, es puro devenir. Aquí viene a cuento Walter Benjamin, el pensador por excelencia de las constelaciones en política. En su texto Origen del drama barroco alemán, Trauerspiel, escribe sobre los conceptos y las ideas. En cuanto tal, la idea pertenece a una esfera radicalmente heterogénea a lo por ella aprehendido. Por eso no se puede adoptar como criterio para determinar su modo de existencia el hecho de que abarque o no lo aprehendido de la misma manera que el género abarca las especies. Pues no es este el cometido de la idea. Una comparación puede ilustrar su significado. Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones son a las estrellas. Esto quiere decir, antes que nada, que las ideas no son ni las leyes ni los conceptos de las cosas. No sirven para el conocimiento de los fenómenos, las ideas son constelaciones eternas y, al captarse los elementos como puntos de tales constelaciones, los fenómenos quedan divididos y salvados al mismo tiempo. Y esos elementos que el concepto se encarga de redimir de los fenómenos se manifiestan más claramente en los extremos. La idea puede ser descrita como la configuración de la correlación de lo extremo y único con su semejante. Las ideas solo cobran vida cuando los extremos se agrupan a su alrededor. Las ideas, o ideales, según la terminología de Goethe, son las madres fáusticas. Permanecen en la oscuridad en tanto que los fenómenos no se declaran a ellas, juntándose a su alrededor. La recolección de los fenómenos incumbe a los conceptos, y la división que en ellos se efectúa gracias a la función discriminatoria del intelecto es tanto más significativa en cuanto que de un golpe consigue un resultado doble, la salvación de los fenómenos y la manifestación de las ideas. El pensamiento o, más concretamente, la idea, es una manera de inscribir los acontecimientos en un espacio donde el tiempo se detiene. Los eventos no se detienen. Pero la idea hace su mapa dinámico, contempla la figura donde brillan los eventos en relación con lo justo. Hay muchos espacios. Y muchos tiempos. Hay espacios, con sus niveles, escalas y medidas. Hay tiempos con sus ritmos, sus escalas y velocidades. Y hay entrelazos tiempo-espacio, cronotopos, diríamos, por usar un término de Uchtomsky y Bakhtin. Pero esa maraña no podemos mapearla. Está hecha de entrelazos de tiempos, de espacios y de cronotopos. Lo que interesa es el presente, el aquí y el ahora, el hikitinung en el cual, por nuestra vivencia particular en el mundo, aparece inscrita junto todos los otros momentos de la historia que conocemos, en la constelación de una justicia posible. El presente es el momento de la urgencia, del peligro, del llamado.
pero veamos cómo aparece una constelación en una vida, como un diagrama. En una crónica de Berlín, de 1932, escribe Benjamin. Estaba impresionado por la idea de dibujar un diagrama de mi vida, y sabía en el mismo momento, exactamente cómo debería de hacerse. Con una simple pregunta interrogué mi vida pasada y las respuestas fueron inscritas, como por su propio acuerdo, en un pedazo de papel que tenía conmigo. Un año o dos después, cuando perdí esta hoja, estaba inconsolable. Se trataba, de un laberinto. No me importa aquí lo que se encuentra en la cámara en su enigmático centro, yo o destino, tantas relaciones primarias, tantas entradas en el laberinto, sean las conexiones cruzadas que al final se establezcan entre estos sistemas también depende de los entrelazos de nuestro camino por la vida. Los tránsitos y caminos por la vida son las líneas por las cuales se unen los elementos discretos de la historia, los llamados hechos, para que aparezca una constelación. Esta constelación está guiada por la justicia. Como escribe en Sobre el concepto de historia, 1939 a 1940. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. Nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo, tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Pero ningún hecho es ya histórico por ser causa. Llegará a serlo póstumamente a través de datos que muy bien pueden estar separados de él por milenios. El historiador que parta de ello dejará de desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos. Captará la constelación en la que con otra anterior muy determinada ha entrado su propia época. Fundamenta así un concepto de presente como, tiempo ahora, en el que se han metido esparciéndose astillas del mesiánico. La filosofía política, tal como la hemos presentado aquí, es la respuesta en el aquí y el ahora, ante un peligro, el cual captamos conceptualmente como una constelación, que enlaza elementos muy heterogéneos, diferentes espacios, diferentes tiempos. Pero la regla de pegado de esos tiempos y espacios, es el rayo de un instante, donde la justicia parece posible. No debe pensarse que la filosofía política se debe entonces solamente a la sorpresa y lo intempestivo. Ello se lo da la urgencia presente. Pero en el momento del peligro, se requiere, como nunca, el trabajo lento y minucioso de descripción de esas redes que estructuran el poder. Sin ello, la débil fuerza mesiánica no conduce a otro tiempo y otro espacio, sino a la utopía, ese lugar sin lugar que alimenta de esperanza a partir de lo que la mata de hambre, la falta de concreción. Tan solo digamos esto, sin el instante de peligro toda topología es inútil, un ejercicio de extravío o, mejor, de continuación de las cosas como siempre son. Sin el trabajo topológico o cronotopológico de análisis, la fuerza del instante es violencia ciega o utopía vana.